Bueno, pues continuamos con el escudo de Aragón y hoy nos toca el tercer cuartel, las 4 cabezas de los Reyes Moros con la cruz de San Jorge. Pero antes de nada, ¿habéis visto los vídeos de los dos anteriores? Pues eso es lo primero, ¿vale? Os dejo los enlaces. El primero, el árbol de Sobrarbe. El segundo, la cruz de Íñigo Arista. Cuando hayáis visto los dos, volvéis aquí y seguimos. Para los que no, continuamos. ¿Qué ocurre? ¿Qué pinta este cuartel aquí y por qué se llama el cuartel de Alcoraz? Antes de nada, ¿de qué os suena Alcoraz? ¿Sois futboleros? Yo no, ni pizca, pero aún así me suena. ¿Y sabéis por qué? Pues porque el campo de la Sociedad Deportiva Huesca es el Alcoraz. Está en Huesca, ¿vale? Pero es que además pasa otra cosa, y es que el equipo tiene dos equipaciones. La primera, que es azulgrana, y la segunda es una camiseta blanca con una cruz roja sobre fondo blanco, es la cruz de San Jorge, la cruz de los cruzados. Pero es que encima el campo de fútbol está en la ladera del Cerro de San Jorge y en la parte de arriba hay una ermita dedicada a él. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues tiene que ver mucho porque la batalla de Alcoraz tuvo lugar en las afueras de Huesca, cerca de allí, no exactamente allí, cerca, y fue la batalla por la que los cristianos del Reino de Aragón conquistaron Huesca, la primera ciudad importante que caía en sus manos. Entonces, ¿cómo se llegó allí? Pues vamos a recapitular un poco. ¿Os acordáis que en los dos primeros cuarteles estábamos en la época de los condados, ¿vale? Muy al norte de lo que ahora es Aragón? Pero en el tercer cuartel vamos a avanzar hasta Huesca. Entonces, ¿qué ocurre? Aquellos condados, hacia el año 1000 más o menos, habían caído dentro del reino de Pamplona por una serie de circunstancias. Pero cuando en 1035, que es una fecha clave, muere Sancho III el Mayor, rey de Pamplona, lo que hace es dividir sus territorios, que eran muy grandes, entre sus hijos. Entonces, al mayor, García, le deja Pamplona, lo que él había heredado. Eso no lo podía dividir. Al segundo, Fernando, le deja Castilla. A Gonzalo le deja el Sobrarbe Ribagorza, será Gonzalo I y único de Sobrarbe y Ribagorza, porque cuando muera sus súbditos querrán incorporarse a Aragón, y se lo voy a dejar Ramiro. Ya no sabemos si era el pequeño, el bastardo o qué, porque hay historias para todos los gustos. Pero lo importante, esa distribución tenía algo muy peculiar, y es que Sancho el Mayor los había heredado, conquistado, lo que fuera, como condados, pero se los dejaba a sus hijos como reinos, aunque es verdad que los dejaba a los otros tres de alguna manera sometidos o tutelados por el mayor, por García de Pamplona. Entonces, Ramiro I de Aragón, no firma como rey, firma con una fórmula un poco curiosa, quasi pro rege, o sea, algo así como rey, podríamos decir. Entonces, él no se atreverá a firmar así, pero su hijo, Sancho Ramírez, y así. Ramiro llegará hasta Graus, allí morirá. Sancho Ramírez llegará hasta Huesca, pero en el camino hará muchas cosas. Por ejemplo, bueno, también morirá en las murallas de Huesca, no la llegará a conquistar, lo hará su hijo, Pedro I. Pero Sancho Ramírez hace muchas cosas. Lo primero, europeiza el reino, en todos los sentidos. Entonces, lo coloca en el mundo en el que está. Entonces, va a potenciar el Camino de Santiago, por el que llega de todo, va a hacer una capital, que es Jaca, en esa capital va a empezar a construir una magnífica catedral, una de las grandes del románico europeo, fabulosa de verdad, y además va a ir hasta Roma. Va a ir hasta Roma, que hay que pensar que en aquel momento un viaje a Roma, en el año 1060 y tantos, era toda una aventura, pero toda una aventura. Y va a ir a Roma para hacerse vasallo del Papa, a cambio, eso sí, de unas perricas. Pero se va a hacer vasallo del Papa, se va a venir con su protección y con muchas cosas más. De hecho, esa vinculación con el Papa se ve en todo. Por ejemplo, la Catedral de Jaca, la Catedral del Reino, ¿a quién se la dedica? A San Pedro. ¿Cómo llama a su hijo mayor? Pues Pedro también, y así sucesivamente. Entonces, claro, ya digo que esa vinculación se verán muchas cosas, y volveremos a hablar de ella en el próximo capítulo, cuando hablemos de las barras, ¿vale? Pero Sancho Ramírez, ya digo que muere en la muralla de Huesca, intentando conquistar la ciudad, y muere, cuentan, que en un momento en el que él había levantado el brazo para señalar, y por la sisa de la armadura, por la axila, le meten una flecha que será la que lo mate, pero le pide a su hijo que conquiste Huesca. Entonces, un tiempo después, Pedro I vuelve a presentarse ante Huesca, en los llanos de Alcoraz, y ahí tiene lugar la batalla con los musulmanes. Una batalla que está muy igualada, muy reñida y muy complicada. De hecho, cuentan las crónicas musulmanas, que son exageradas, como todas las crónicas de todas partes, que el rey de Zaragoza, el rey musulmán de Zaragoza, mandó ayuda, y ese ejército, cuando estaba pasando el gallego por fuera, todavía no había acabado de salir de Zaragoza, así que imaginaos qué cantidad de gente. Bueno, serían tantos o no, da igual, pero estaban enfrentándose, ya digo, en los llanos de Alcoraz. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el rey pidió ayuda a Dios, el rey cristiano, o sea, Pedro I pidió ayuda a Dios, y Dios le mandó a San Jorge con un caballero alemán. ¿Y qué pinta para el alemán? ¿Cómo había llegado aquí el alemán? Bueno, pues resulta que esa mañana San Jorge, que estaba súper ocupado el hombre, estaba ayudando a los cruzados en Antioquía, en la otra punta del Mediterráneo. Pero cuando vio la cosa de Antioquía ya encarrilada, dijo, ¡hala, vámonos para Huesca! Entonces resulta que no se dio cuenta y a la grupa de su caballo había montado este caballero alemán, que el hombre, sin comerlo ni beberlo, se encontró en Huesca. Y entre los dos les ayudaron y ganaron. Y cuenta la leyenda
que en el campo encontraron 4 cabezas de 4 reyes moros. Entonces, todo eso pasó a un escudo con la cruz de San Jorge, que es la cruz de los cruzados, la cruz roja con el fondo blanco, y entre los brazos de la cruz, las 4 cabezas. ¿Cuándo eso realmente se convirtió en un escudo? Bueno, pues Zurita, Jerónimo Zurita, el gran historiador de Aragón, que era muy serio y no recogía leyendas, en este caso lo hizo, porque dice que ya pasó con Pedro I. Otros piensan que fue con su hermano Alfonso, y sucesor, Alfonso el Batallador, pero en realidad la primera vez que tenemos este escudo representado es mucho más tarde, 200 años después, en época de Pedro III el Grande, que es el rey que conquista Sicilia. Entonces, en ese momento hay un sello de plomo, o sea, imaginaos, el sello más o menos así, por una cara tiene al rey y por la otra tiene el escudo. Claro, tenéis que imaginar que esos sellos se ponían colgando de un documento y eran como una firma. Entonces, la primera vez que pudo haber representaciones anteriores, pero no las conservamos o no las hemos encontrado todavía porque pueden aparecer, esto puede cambiar siempre. Bueno, pues la primera, ya digo, es a finales del siglo XIII. En el siglo siguiente, Pedro IV especifica cómo tienen que ser los sellos reales. Entonces, por un lado, el rey y por otro lado, ya digo, el escudo. Y habla de este escudo y él será el que lo llame Aragón moderno. Aragón antiguo será la cruz de Íñigo Arista y Aragón moderno serán las 4 cabezas de los reyes moros. Bueno, llegamos al siglo XV. ¿Veis este libro que tenemos aquí? Bueno, vemos la tapa del libro. Bueno, pues tenemos el escudo, ¿no? Pero es diferente de como lo conocemos. ¿Cuántos cuarteles tiene? 3. Pero es que además veis que las barras están colocadas arriba y al doble de tamaño, en jefe. Y en cambio en la parte de abajo están ese Aragón antiguo y Aragón moderno, la cruz de Íñigo Arista y las 4 cabezas de los reyes moros. Esto ocurre así en el XV. ¿Qué pasa? Ya sabéis que a finales del 15, lo vimos en el primer capítulo, en el árbol de Sobrarbe, ya tenemos el escudo exactamente igual que hoy. La misma distribución que en esta portada del libro la vemos en las piedras armeras de la Diputación del Reino. ¿Os acordáis que hablamos de ellas el otro día, cuando hablamos del árbol de Sobrarbe? Bueno, pues ¿qué hay? Vamos a verlas. Recordad que están en el patio del Museo de Zaragoza, podéis ir a verlas cuando queráis, porque las del edificio Pignatelli son una copia. Bueno, pues tenemos en el centro las barras más altas, en el centro, y coronadas. Algo especial, está claro. Pero os acordáis que en la portada del libro, como hemos visto hace un momento, también estaban arriba y al doble de tamaño. Bueno, luego tenemos Aragón antiguo, o sea, la cruz de Íñigo Arista, Aragón moderno, que están abajo, uno a cada lado. ¿Esto por qué? Bueno, pues esto lo veremos mañana, cuando hablemos de las barras, en el siguiente capítulo. De momento, nos quedamos aquí. Continuamos mañana. Por cierto, lo de siempre, dadnos un me gusta, poned un comentario, compartid esto con vuestros amigos, que es muy mágico, pienso yo. Así que nada, compartidlo, que seguro que les gusta y os lo agradecen. Y si les gusta, nos lo contáis, o mejor aún, que nos lo cuenten ellos, que se suscriban al canal y así recibirán todo, ¿vale? Bueno, hasta luego.